Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, bienvenidos a M95. Aquí estamos una semana más, afortunadamente, con esa idea que tenemos cada semana de desarrollar un diálogo, una conversación sin protocolo alguno con la persona que nos visita, que generalmente, o yo diría que siempre son personas que tienen mucho que contar. La persona que hoy tenemos aquí tiene que contar especialmente porque aparte de veterano tiene una experiencia variopinta que va desde la enseñanza, que ha sido su ocupación profesional toda la vida, pero también la política, que en algún momento de su trayectoria llamó a su puerta, y como aquello que decía Bon llama a su puerta, pues le abrió y se suscribió y estuvo durante mucho tiempo transmitiendo que se puede hacer política desde la honestidad y desde llevar a la práctica aquello que uno considera que es lo moral, lo ético, lo que se debe llevar adelante en una sociedad democrática. Pero últimamente ha decidido algunos retazos de su pensamiento plasmarlos en un libro. Él es Enrique Monterroso. Enrique, bienvenido. Muy bien, igualmente, amigo Paco Moyano, amigo y compañero. Enrique Monterroso Madueño. Madueño, sí, las madres no las debemos dejar nunca atrás, ¿no? Y aparte de que hay otros, por ahí, otros Enrique Monterroso, que no soy yo, pero bueno, son vástagos o parientes muy próximos, entonces mi madre es lo que nos diferencia, ¿no? Aquí tengo un libro que lo voy a poner para que se vea. Este libro, bueno, tiembla un poquito porque no está, habría que haber ajustado el color. Este libro se llama Impertinencias, picotazos a una actualidad rabiosa. Se dice que las palabras, y yo pienso que es verdad, nunca son inocentes. Detrás de una palabra siempre hay una intencionalidad. Pues qué decir de la falta de inocencia por parte de los paréntesis, porque es que aquí aparece entre paréntesis, y pertinencias, impertinencias o pertinencias. No sé con qué quedarme. Pues está bien la cuestión, ¿no? Porque justamente eso coincide con lo que yo pretendía, ¿no? Es como una especie de ambigüedad, pero calculada, ¿no? Para permitir, en principio, que se pueda leer de ambas formas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son opiniones, son razonamientos, son pensamientos críticos, pero qué duda cabe son de una persona, de un autor, y en esa medida, pues el autor los considera pertinentes, pero qué duda cabe de que rozan también la impertinencia en cuanto a que hay gente que se distancia, y es que uno no escribe para uno mismo, no escribe para los allegados, no escribe para los incondicionales, escribe siempre para más gente que no ve, que no toca, que no sabe quiénes son, pero que están más allá y que pudieran ser personas a las que le hiciera dudar de esos razonamientos o esa crítica, ¿no? Ese pensamiento crítico. De manera que jugando con ese paréntesis, como bien dice, y jugando también con esa partícula que hace la antítesis de pertinencia o impertinencia, ¿no? Y bueno, a mí me pareció que el juego con el lenguaje es lícito y da mucha flexibilidad. Cuando un ciudadano hace crítica o expresa su opinión, puede que estos pensamientos que tú tienes aquí en este libro le parezcan impertinentes al poder, pero al ciudadano normal le parezcan muy pertinentes. Quiero decir que muchas veces se aprecia un divorcio entre lo que opina la calle y lo que intenta mantener como verdad o como postura oficial el poder establecido. Evidentemente, quien se debe sentir más concernido por este pensamiento crítico, que lleva dentro un cierto análisis, de un cierto, yo llamo también destripar, ¿no?, de la realidad, evidentemente siempre es quien ostenta el poder, ¿no? Y el poder pues no va dirigido genéricamente al poder
y no tanto a fulanito menganito, que el libro bien cuida de no entrar en el detalle de las siglas, no entrar en el detalle de las personas, no entrar de señalar con el dedo a una persona, sino más bien a un estado de la cuestión, ¿no? Porque esto de la realidad, evidentemente el pensamiento crítico está referido a la realidad tiene mucho que ver en el día a día con el ejercicio del poder, ¿no? Que se utiliza casi siempre de una forma interesada y que tiene dos filos, como tú bien dices, porque hay gente que lo que hace es padecer ese ejercicio del poder, ¿no? Así que sí, es verdad que aunque no es directamente un libro político en el sentido de que entra a atacar directamente siglas, personas y tal, y hechos, sí que hábilmente ordenadas las palabras, sin pronunciar ciertos vocablos, trata de ciudadanía y trata del poder. Bueno, ahora vamos a hablar más ampliamente del libro, sí, pero antes vamos a conocer mejor a la persona y al personaje, a Enrique Monterroso. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Pues yo nací en un pueblecito de la provincia de Córdoba, al norte de la provincia de Córdoba, que se llama La Granjuela, ¿no? Ahora mismo tiene 450 habitantes, creo, sí, y se mantiene, no ha perdido demasiada población, pero mis orígenes hasta los 5 primeros años de vida están ahí, y tengo algún recuerdo, fíjate, de aquella época. Y bueno, y de vez en cuando voy y no me he desconectado, porque eso de desconectarse de las raíces es malísimo. Las raíces hay que tenerlas en algún sitio. Luego después hay que hacerlas compatibles con otras siembras y otros lugares y otros escenarios. Pero el lugar donde naciste es siempre un lugar para volver, y es un lugar que te tiene que atar un poco. Claro, porque vas abriendo como una especie de cadena de franquicias. Sí. Y vas teniendo raíces en diversos lugares. Sí, bueno. Pero después de tu pueblo y tu provincia, donde más raíces has tenido tú y tienes es en Marbella. Marbella ya son 40 años, Paco. Entonces 40 años es casi una vida, más de media vida. Bueno, yo creo que son más de 40. Pues desde el 78 al 2023, 45. Claro. 45. Llevas tú la cuenta mejor que yo. Hombre, te lo digo porque yo vine a Marbella a hacer prácticas de magisterio y me asignaron un tutor que se llamaba Enrique Monterroso. Vaya. Y no es que nos llevemos tanta diferencia de edad, sino que tú eras un chiquillo también. Sí, aprobé oposiciones al magisterio en Barcelona con 20 años. Oposiciones. La primera vez saqué mi plaza en Barcelona, luego ya fui haciendo franquicias, como tú dices, pasando por la Mili, por otros lugares, mucho tiempo en Cataluña, donde no solamente terminé mi carrera de magisterio, sino también la que se llamaba entonces Filosofía y Letras. Y después de ahí ya salté a Andalucía y dentro de Andalucía pues terminé recalando aquí. Pero yo cuando fui a la Mili ya iba con mis oposiciones terminadas. ¿Tú en la Mili te hiciste un hombre? No sentí miedo, me pegaron, sentí que un militar entonces me llegó a bofetear en una ocasión, otro me quiso formar un tribunal de guerra porque me había dormido por la noche haciendo guardia. Y bueno, y gracias a que otro militar más humano pues se hizo cargo de la situación y dijo, mire, lo que ha hecho está mal, pero estamos en tiempo de paz, oiga, y hay que relativizar. O sea que conocí a un militar bueno y un militar más exigente, pero no me hice un hombre en el sentido que usted lo dice o que tú lo dices. ¿Cuál era tu contexto familiar? Mi concepto de familia. No, tu contexto familiar. ¿A qué se dedicaban el contexto? Tus padres? Pues hijo de trabajadores, bueno, mi madre en casa trabajando como todas las madres, ¿no? Pero mi padre era repartidor de bebidas, bebidas gaseosas, bebidas de cerveza, bebidas de todo tipo, y yo el que cobraba o el que le ayudaba en la furgoneta, primero con los sistemas de reparto que había, que eran manuales, descargando, cargando, en fin, conocí todo ese mundo, hasta que yo mismo a los 18 años me monté en uno de esos camiones y me fui a Barcelona como un inmigrante más, de aquella época, ¿no? Y bueno, pues estando allí, pues terminé, bueno, ya había terminado mi estudio en magisterio, que los hice a distancia, es decir, yo hice magisterio sin dejar de ayudar en casa a mis padres, ¿no? Y me examinaba, y entonces era posible aquello, ahora también, ¿no? Pero vamos, que aquello de online ya existía,
sin ordenadores. Pero bueno, te examinabas y bueno. Y quiero decir que mi contexto era el mundo del trabajo. Evidentemente mi padre, pues tenía una pequeña sociedad con otros hermanos y allí fuimos creciendo trabajando, ¿no? Y cuando ya llegó el momento de una cierta edad y viendo que allí había límites al crecimiento, pues era la época del desarrollo, Cataluña estaba más desarrollada y demandaba mano de obra, ¿no? Y yo fui allí, pero no para repartir, fui inmediatamente a meterme de lleno en el mundo de la enseñanza, que hacían falta. También había muchos andaluces que tenían, entonces yo fui como un andaluz más, pero enseguida pues enganché con mi verdadera profesión, que es la de educador y enseñante. ¿Y aprendiste catalán? No, a medias, chapurreaba, ¿no? Pero no aprendí catalán. Sí que tampoco me ofusqué y me enfrenté al catalán, porque tenía muchos amigos que sí lo eran. Fui compañero del vicepresidente de Planeta, señor Lombardero, que estudiaba conmigo, tenía muchos amigos en Cataluña, pues podría hasta decir sus nombres ahora mismo. Tengo memoria selectiva, yo podría decir. En definitiva, que yo, bueno, no llegué nunca a hablarlo, pero sí, bueno, pues me licencié en Filología Románica y eso me permitía las lenguas darle una consideración de parte de la cultura y de formas de expresar y tal, en definitiva, mucho respeto al catalán, pero yo soy andaluz, me dicen más andaluz allí de lo que llegué. ¿Tu llegada a Marbella? Mi llegada a Marbella fue precedida porque hubo un momento en que sí que con la autonomía política en Cataluña sí que yo empecé a sentir que cada uno tenía que irse al lugar donde tenía sus raíces, ¿no? Entonces me quise acercar a Andalucía y vine a Andalucía con otros compañeros más y formamos aquí una peña y una piña, ¿no? De manera que varios que venían andaluces que estábamos en Cataluña de préstamo, volvimos a nuestra tierra y aquí la verdad es que estamos muy bien, muy integrados, ¿no? Siempre muy integrados, aunque nunca hemos participado de la JET, siempre hemos vivido en barrios periféricos, hemos trabajado en colegios periféricos, hemos tenido amigos también de clase media baja, en definitiva, de Ricardo Sorreno para arriba, pero bueno, no le ponemos ninguna remilgo a compartir con cualquier ser humano esta ciudad que tiene muchos valores, ¿no? ¿Tú llegaste ya emparejado o te emparejaste aquí? Ya estaba emparejado. Antes lo emparejábamos muy jóvenes y evidentemente cuando se tenía una cierta solvencia económica, pues y estando fuera de casa, como éramos los que éramos emigrantes, el primer paso era formar una familia. De tal manera que cuando ya teníamos, en fin, con muy pocos años ya teníamos varios hijos, yo he tenido 4, o sea que quiere decirse que he seguido un patrón que yo creo que era de la época, ¿no? Sí, en aquella época se decía primer fruto del matrimonio, segundo fruto del matrimonio. Eran frutos. Tú tuviste un fruto con 4 ejemplares. Sí, muy jóvenes, lo cual no sé si tiene mucho de responsabilidad o irresponsabilidad, volvemos a los paréntesis y a los prefijos, ¿no? Pero que no cabe que, bueno, algo habremos hecho bien y algo habremos hecho regular o menos bien. El caso es que ahora mismo, pues, bueno, mi prole o mi familia, pues está bien económicamente, tampoco para tirar cohetes, pero son todos del mundo de la educación, que ya sabemos que no hace a nadie rico, ¿eh? Más bien no. Más bien no. Es verdad. Pero yo siempre digo que si tú estás en la educación y no te gusta, es un trabajo insoportable. Sí. Alguien que no le guste la enseñanza y esté en la enseñanza, bueno, pobre alumno. Sí. Que esté con alguien que no le guste la enseñanza, pero bueno, es así. Yo que tuve siempre suerte, me tocaron buenos alumnos, no tuve problemas disruptivos, digamos, de tener que estar siempre... Que es la palabra que se utiliza hoy día, disruptivo. Sí, se utiliza, pero yo creo que está bien utilizada, sí. En el sentido de que rompe, ¿no? Vuelta con las partículas, ¿no? Que disruptivo es pues que rompe, interrumpe. Porque antes había otros calificativos más gruesos. Más gruesos, claro. Afortunadamente, la palabra que no es inocente evoluciona también a la hora de aplicarse a los seres humanos, ¿no? Sí. Pues nada, quiere decir que bueno, y salí indemne de la educación, indemne en el sentido
de que bueno, hemos tenido amigos, los alumnos han hecho mayores y forman parte de una cierta comunidad de amigos, ¿no? Gente a los que no le hemos hecho ningún mal, ningún daño, que hemos intentado ayudarles en su formación, que recuerdan algo, no mucho, porque muchas veces los conocimientos son efímeros y hay otros nuevos y hay otros instrumentos para aprender, pero bueno, quiero decir que la mejor prueba de que no hicimos demasiado estropicio cuando tuvimos la ocasión de acompañar a los jóvenes en su formación es que no tienen mal recuerdo nuestro, ¿no? Sí, que te saludan por la calle cariñosamente. Sí, que es mucho eso. Hombre, y tanto. Bueno, hay un momento en que yo decía antes en la presentación que la política llama a tu puerta. Sí. ¿Cuándo se produce eso? Bueno, se produce, la verdad es que primero tuve un paso por el andalucismo, en el sentido que ese andalucismo, las raíces sí que se hunden en la última etapa de Cataluña, donde al igual que los catalanes reivindicaron su autonomía, pues consideré que Andalucía también debería ser un sujeto político activo, ¿no? Y como tal tener su estatuto de autonomía, desde que la Constitución permitió el café para todos, que le llamaban, ¿no? Y entonces nos parecía que los andaluces también habían tenido en la antigüedad, bueno, en la época anterior del franquismo, había tenido un periodo donde se habían ensayado fórmulas autonomistas, se había llegado a elaborar documentos, Blas Infante, en fin, yo me formé un poco en esas raíces andalucistas estando todo en Cataluña. Cuando tuve oportunidad estando aquí, evidentemente tenía que poner en práctica aquello que yo sentía, y es cierto, porque inmediatamente nada más llegar aquí irrumpió con fuerza todos los prolegómenos del Estatuto de Autonomía Andaluz, ¿no? Y de aquel 28 de febrero, precedido del Día de Andalucía. Entonces yo, en fin, aquel fue mi bautizo, aquellos tiempos previos al 4 de diciembre del 77. Pues ahí, recién aterrizado. El asesinato de García Caparrós. Exactamente, el asesinato de Manuel García Caparrós. Fue ahí donde entonces pues creía que podía aportar algo al andalucismo, a la idea de Andalucía como sujeto político y no como un miembro más del territorio y tal. Entonces, siempre compatible con la idea de España, por supuesto, pero con personalidad propia, y lo sigo pensando, sigo pensando que se echa de menos en el panorama español también que Andalucía tuviera una voz como tal, o sea, un sujeto. Claro, eso tiene sus pros y sus contras, volvemos a la pertinencia, impertinencia y tal. No he escrito sobre eso, ¿no? Pero si escribiera diría exactamente esto que estoy diciendo, lo que pienso, y es que hace falta, en el concierto de los pueblos de España, falta un pueblo ahí que tenga una voz, que cuando se levante hable el nombre de Andalucía, que es compatible con el nombre de España, qué duda cabe, ¿no? Bueno, en definitiva, ahí llegué, pero luego después tuve un encontronazo con Rojas Marcos, y Rojas Marcos tenía mucha personalidad, era un líder, fuera, pero también dentro, y dentro imponía una disciplina y no permitía que ciertas libertades de expresión se pudieran utilizar más en el sentido que él consideraba mal y que podían ir en contra de las siglas, ¿no? De manera que tomó la decisión de prescindir de mí en ese sentido. Y yo, bueno, pues lo acaté, me dolió porque en fin, que yo no creía haber merecido eso, me humilló en cierto modo, y a raíz de ahí pues encontré acogida en otro espacio político como independiente, es decir, como no adscrito, que fue Izquierda Unida. Izquierda Unida no era un partido, no es un partido, es un movimiento que admite personas, admite partidos, admite asociaciones, admite grupos, unos adscritos, pero nunca no hay un partido llamado Izquierda Unida en el que te apuntas, te adscribes como independiente, como no adscrito se llama, ¿no? Y así estuve como independiente, la gente lo entiende, ¿no? Miguel Díaz tampoco lo estuvo, entonces estuvimos aquí un tiempo en Marbella haciendo labor de trabajo propio de Izquierda Unida, es decir, con la filosofía, pero no teníamos ningún partido detrás que fuera el que impusiera la estrategia o ni siquiera la táctica. ¿Cómo se consigue, Enrique, que es tu caso, que tanto la gente de izquierda como de derecha en el ayuntamiento
se ha llevado bien contigo, has respetado tus expresiones y todo el mundo te ha considerado una persona honesta con la que se podía dialogar. Incluso yo recuerdo que tú has tenido algunas intervenciones que marcaron tendencia, por decirlo en lenguaje actual. Cuando tú dijiste, por ejemplo, que los valores no son ni de izquierda ni de derecha, que todo el mundo tiene valores de izquierda y valores de derecha, que son necesarios para la sociedad. Y eso resultó como haber descubierto América. Sí, ya ves. Bueno, nunca podemos olvidar que veníamos de la educación, veníamos de la pedagogía. La pedagogía es lo contrario de la demagogia, es lo contrario del partidismo en el sentido de y tú más, o de quítate tú que me ponga yo, o del poder por el poder y tal. Y lo que hacíamos era un púlpito donde predicábamos la educación y la pedagogía y la forma de gestionar lo público que permitía el estar equivocado, que daba a veces la razón. Yo votaba a favor de lo que proponía el gobierno muchísimas veces que en contra, y eso pues alguno lo valoró, ¿no? Pero desde luego es que yo no soy capaz de insultar, no soy capaz de ofender para nada. A veces he alzado la voz y hay cosas que también hice mal y me arrepiento, ¿no? Pero sigo opinando igual, Paco, en el sentido de que este libro lo demuestra, de que yo admito la discrepancia, porque me parece que forma parte de la realidad, ¿no? De que el objetivo no es homogeneizar el pensamiento, lo que sí es la conciencia, sí que hay que actualizarla, porque la conciencia se empolva, se descuida, se abandona, y yo creo que la conciencia hace falta, no se puede vivir sin conciencia, ¿no? Había un chiste del Roto que era un señor que llegaba al médico y decía: doctor, tengo dolor de conciencia. Y el médico le dijo: pues eso es muy sencillo, se le extirpa y puede usted seguir funcionando perfectamente. Claro, sin conciencia se puede vivir. Pues la conciencia es algo que hay que cuidar, y lo que hacíamos no era otra cosa que la especie de predicar en el desierto las más de las veces. Pero claro, ya dijo Groucho Marx que él tenía una serie de principios, pero que si no te parecían bien tenía otros. Tenía otros, ¿no? O sea que tenía otros. Yo creo que la mochila del político muchas veces va lleno de principios, ¿no? Sí, es que si no tienes principios, ¿verdad? Pues... No, pero bueno, tú sabes que hoy día se lleva a cambiar de opinión de hoy a mañana. Sí, hoy te puedo decir sí. A y mañana digo no es B porque he cambiado de opinión durante la noche. Sí. Yo es que en ese sentido, me pregunta alguien si este libro finalmente es algo moralizante, religioso y tal. No, para nada. Es moralizante en el sentido de la moral autónoma. Es decir, yo lo que estoy buscando es que el individuo sea capaz de establecer sus propias normas, su propia conducta, su propio criterio, su propio sistema de elegir, de discernir entre una cosa y la otra. O sea, buscamos al individuo, a la persona. Esto es realmente una cosa revolucionaria, entre comillas, que realmente lleguemos a la gente y sea la gente capaz de dudar y de opinar y tal por sí misma. Eso se llama moral autónoma. La otra moral es una moral confesional, religiosa o estereotipada o tal. No me interesa esa otra moral, que la respeto como todo el mundo, ¿no? Pero claro, desde ese punto de vista, lo que se pretende con este artefacto, porque claro, este librito, porque es un librito, dividido en 75, 77 capítulos breves, que se pueden leer en 5 minutos o menos, pues cuando se reúnen todos, ya forma parte de un conjunto y es un artefacto. Bueno, tú has indicado que en este libro tienes con varios papelitos amarillos una serie de destacados. Vamos a seguir ahora profundizando, pero lee alguna de estas cosas que tú has marcado aquí, ¿lo has marcado por algo? Sí, muy brevemente, lo he marcado por algo, sí, pues venga. Claro, me costaba trabajo seleccionar, pero yo sé que no hay mucho tiempo, ¿verdad? Y que hay que elegir, o sea, párrafos, no textos completos, pero párrafos. Uno que titulé El último que apague la luz, ¿no? O sea, siempre buscando un título que, digo, a medio articulillo, que la razón es innegociable, o así era por lo menos hasta ahora. Hoy en día puedes convertirte en un peligro público, en un indeseable solo por anhelar los derechos humanos, de 1948. No hay nada más arriesgado ahora mismo que recordar las bases del humanismo, de la equidad, de la búsqueda ordenada y racional de alguna certeza y del deseo de mantenernos alejados del horror que precedió al 1948. Sin embargo,
pues tenemos una especie de holocausto cercano, ¿no? Hoy en día, para acabar con la cabeza, metafóricamente, rebanada, solo hace falta pretender recordar los principios ilustrados sobre los que hemos construido la civilización, que para mal o para bien aún somos, ¿no? Eso, por ejemplo, en un momento determinado me parecía, también en El rayo que no cesa, escribí que el filósofo Santiago Alba Rico, en uno de sus artículos recientes, ha escrito que hay que ser pesimista y defender la ingenuidad, porque hace falta mucha ingenuidad para volver a empezar todos los días en un mundo tan malo. Hace falta mucha ingenuidad para volver a cocinar cada día, regar las flores o cuidar a los cuerpos vulnerables. Y es que el pesimismo de la razón no puede conducir al nihilismo de no hacer nada, de abandonar y tirar una toalla que pronto recogerá el adversario. Todo lo contrario. Acabo de ver la película El ciudadano ilustre, basada en el libro de Mantovani, en la que el personaje central se enfrenta a la crueldad de la realidad farisaica y contradictoria de su propio pueblo, Salas, que él quiere hacer coincidir con este mundo, en la vida en este planeta, pronunciando una frase ya mítica, que es: como curtido observador de esta comedia humana, me siento en la obligación de tratar de hacer de este mundo un lugar menos horrible. Sé que es una batalla perdida, pero eso no significa que abandone la lucha, evidentemente. No se puede. Termino con otra cita de Neruda, que me inspira en esta triste tarde, sentimientos encontrados, entre el abatimiento ante el rayo que no cesa, como dijo Miguel Hernández, y la necesidad de la utopía, peleando por un mundo más justo, más libre y más solidario. Y dice así: mi lucha es dura, y vuelvo con los ojos cansados, a veces, de haber visto la tierra que no cambia, pero al entrar, tu risa sube al cielo y me busca, y abre para mí todas las puertas de la vida. En fin, cosas de este tipo. Claro, yo termino siempre con palabras que pretenden ser amables. Claro, no me gusta la vehemencia por la vehemencia, las vísceras por las vísceras. Hay veces hay que criticar de una forma dura, pero siempre dejando una puerta a la esperanza, porque si lo que escriben no creen en el futuro, evidentemente la gente pues no la va a contagiar. Claro, en lugar de ir con una granada de mano amenazando que vas a tirarla, tú llegas a los sitios, pegas en la puerta, te abren y tú preguntas: ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Explica eso, porque habrá gente que diga de qué están hablando. Pues no, es que hay de lo mío es cuando buscando siempre la utilidad de las cosas. Hay cosas que no tienen precio. Decía Machado que solo el necio confunde valor y precio. Hay cosas que no tienen precio y por tanto no los puedes comprar. Son para darlas, y hay gente que es al revés. Todo lo que no sea algo material y por tanto objeto de lucro, pues no le interesa. Nosotros muchas veces hemos llenado nuestra vida de cosas importantes, cosas inmateriales, cosas que no se cambian ni se venden, ni son objeto de lucro. Entonces, lo mío, en este sentido, es lo nuestro. Yo no pretendo tampoco... Pero ¿a dónde fuiste tú a preguntar eso? No sé qué quieres decir. Aquella vez que tú fuiste a determinada finca... por favor. Y me ha recordado un tema interesante. Que forma parte de la historia de Marbella. Perdón por el vacío. Bueno, yo en un momento determinado me vi impelido, obligado, en el sentido, obligado moralmente, ¿no? Yo estaba representando a más gente que no era yo, que fue cuando Roca tuvo lugar, en fin, todo el affair de Gil y de Roca, y sabiendo que Roca pues tenía su guarida, entre comillas, en un lugar determinado de la ciudad, pues yo pues tuve la valentía, el arrojo de presentarme ante las puertas de su finca y llamar al timbre o al contestador automático, que entonces ya lo había evidentemente, y al contestar una voz pregunté: oiga, que venimos a por lo nuestro, ¿no? Fueron mis palabras, venimos a por lo nuestro, ¿no? Utilicé el plural, dando a entender, en ese momento fui acompañado de un montón de personas, pero el único munícipe, el único concejal que dio el paso de ir a Roca a decir: oiga, que usted se ha llevado algo que no es suyo, y nosotros venimos en plan de paz, pero a preguntar por lo nuestro.
¿Dónde está lo nuestro? Venimos a por lo nuestro. Evidentemente nadie respondió a aquello, nunca. La justicia, tan solo tarde y irregular. ¿Por qué dejas la política? Bueno, porque la política no es una profesión, entonces ya eso lo decía para los demás y tenía que aplicármelo, porque claro, si uno no da ejemplo. Yo siempre he visto que la política, igual que la enseñanza, es una cuestión de modelos, ¿no? Y tú, si estás allí y estás defendiendo una idea, cuando llegue la hora, pues tienes que dar ejemplo. Yo defendí que, como no es una profesión, pues si tu profesión es otra, pues es un tiempo que tú le dedicas a lo público, pero tienes que volver a donde venías. Y en aquel momento, pues yo, bueno, estuve 8 años, y a los 8 años pues ya lo fui preparando y terminé, y muy satisfecho de haberlo terminado y haber dado el testigo a una persona que era discípulo mío en un principio, como Miguel Díaz, al que también le recordé lo mismo, que tuviera cuidado, porque la política puede atraparte, sobre todo si estás en el poder. Yo, como nunca estuve en el poder, pues no me sentí nunca seducido por ese. Y a los 8 años terminé. Y volví a mi escuela, y me jubilé, evidentemente. Yo no me podía jubilar siendo un concejal que representaba una parte de la ciudadanía y alguna parte de mi vida que no era estrictamente la profesional, ¿no? Por eso lo dejé. Y también porque las siglas que había detrás, pues también creían que había llegado el momento de la renovación. Y yo, como también creo en la renovación, en la biología y en la vida, la renovación es imprescindible, porque lo contrario de la renovación, ¿qué es? Pues la conservación, ¿no?, de siempre. Dice la expresión popular: renovarse o morir. O morir. A mí particularmente me resulta desagradable que se desperdicie el talento y el talante de Miguel Díaz, que el electorado haya decidido que Miguel Díaz queda fuera de la política. Claro, claro. Era una voz importante en el ayuntamiento. Qué duda cabe, muy, muy importante. La gente no supo lo que hizo, ¿no? Pero también pasó eso con Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, Que cuando llegó el momento de ofrecerlo al pueblo y preguntarle a quién quería el pueblo que Poncio Pilato salvara, que el poder salvara, el pueblo prefirió a Barrabás, no a Jesucristo. ¿Me entiendes? Y Jesucristo, que había pasado toda la vida predicando y haciendo el bien y diciendo cosas muy importantes. Tengo un artículo sobre Jesús de Nazaret aquí, que también me parece a mí impresionante, ¿no? Como figura y como proyección y como ejemplo, al margen de la confesión, porque uno puede creer o no, pero... Entonces, también a Miguel le pasó eso, ¿no? Y a nosotros en general, ayer mismo, ¿no? Y eso ha sido quizás la tónica más general de la valoración de mi paso por la política. Reconocer cuánto le gustaba mi forma de hacer política, pero no llevar consigo votar por mí, ¿no? Y entonces yo me acordaba siempre de las palabras de Julio Anguita, que decía: menos felicitaciones y más votos. Julio Anguita, una de las personas que más palmadas en la espalda le dieron y en el hombro y tal, pero votos los justitos. Y conmigo pasó igual. Y con Miguel Díaz, pues fíjate, ni siquiera sacó los suficientes para que pudiera representar una parte de la ciudadanía que merece estar representada en el ayuntamiento. Porque las minorías son inmensas, decía Juan Ramón Jiménez, la inmensa minoría. O sea, seremos minoría, pero somos personas y formamos parte de esta ciudad. ¿Quién lo representa ahora, esa minoría? No lo sé, me parece que queda sin representación. Y fue injusto lo que se hizo con Miguel. Este libro sí. Plasma, conserva, iba a decir, protege para un futuro lo que su origen es transmisión oral, expresión oral, porque surge en la radio. Sí, surge en la radio, y en la radio ha tenido ya una vida, picotazo a picotazo, porque el nombre picotazo fue un convenio entre la directora de la emisora de la cadena SER y yo mismo, que digamos, pequeños artículos, pequeñas, que fueran como picotazos a la realidad. Por picotazo. ¿Qué significa? Pues que no puedes profundizar mucho porque no hay tiempo, porque evidentemente, pero sí es suficiente para dejar ahí un mensaje, una semilla, ¿no? Y que ahí la semilla, depende de dónde caiga,
fructificará o no, ¿vale? Pero antes, o sea, antes de ser libro, ha tenido una vida ya, en el sentido de que ha podido ser útil uno a uno, a cada uno en su casa, en su coche y tal, y ahora, convertido en un compendio, claro, adquiere otro, aparte de que otro formato, es un artefacto que tiene una unidad interna, que tiene un mensaje que se repite, que va buscando un objetivo que siempre está ahí, y es que si no se puede vivir sin conciencia. Y evidentemente yo no presupongo que todos tengan que ser de derecha o de izquierda, conservadores o progresistas o lo que sea. Incluso yo he llegado a hacer un artículo animando a los conservadores, cultos, civilizados, viajados, leídos, con valores, etcétera, a que fueran capaces de discernir entre el bien y el mal, de no contaminarse excesivamente del radicalismo, ¿me entiendes? Y que, porque ese espacio existe y siempre va a seguir existiendo, y no podemos estar siempre en vilo de cuando la pelota va a caer en el tejado de los voceros y de las personas que están degradando las instituciones y la democracia. Y entonces hay que apelar, y yo lo he hecho en algunos de mis artículos, apelando incluso a los conservadores para que sean conservadores ilustrados, como lo son en realidad. O no se puede presuponer que la única moral está en la izquierda, ni que es el patrimonio de la izquierda, la moral, ni que la razón es el patrimonio de la izquierda, ni que tampoco, las elecciones o los votos, ¿no? Evidentemente, lo que sí debe ser patrimonio que hay que defender es la democracia. Los derechos humanos, Paco. Claro. Al final los derechos humanos es nuestra ideología. Bueno, y además hoy día, cuando quizás los derechos humanos se violan más que nunca, sí, hay que defenderlo y hay que decir claramente que estos violan los derechos humanos y estos otros también. Sí. Y estos no son los buenos y estos los malos. Aunque digamos que cierta tendencia oficial te obliga casi a que te posiciones hacia favor de los que son oficialmente buenos. Ya. En fin, un poquito complicado. La gente cuando vota con muchas condicionantes. Bueno, hay que decir que el picotazo de Enrique Monterroso se emite todos los viernes en Ser Marbella a las 2 menos 20. Sí. Aproximadamente sí. 2 menos 20. Son 5 minutitos, nunca tiene desperdicio lo que Enrique cuenta. Y bueno, hay que adquirir este libro para leerlo y para conservarlo. Sobre todo para que el editor no pierda, ¿no? Porque claro, esto es lo que quería hablar de esto yo. Sí, te iba a preguntar ahora. Sí. Sobre editorial Algorfa. Algorfa, se llama editorial Algorfa y es de Marbella. Entonces, el editor es de Marbella, el autor de Marbella, se habla también de Marbella aquí, ciertamente, de una forma más bien crítica, de la Marbella dual, ¿no? Es decir, que no hay una sola Marbella, como no hay una sola realidad. Entonces yo aquí también defiendo, hablo de una Marbella profunda, que no es la del papel cuché siempre, ¿verdad? Evidentemente, pero en definitiva, es un riesgo editarle un libro de este tipo, porque no es un novelón, no es un tratado de nada, no es una excelencia, es una cosa de un compendio de pensamiento crítico aplicado a una realidad que al autor no le gusta y que está reflejada en situaciones internacionales como una guerra o la violencia extrema o la pobreza extrema que existe en el mundo y que debe de removernos nuestras conciencias también a la España, a la degradación institucional, democrática, el ambiente tóxico que hay, que está haciendo tanto daño, y las redes que están haciendo un daño increíble, los teléfonos en manos de los jóvenes que están haciendo estragos que pueden ser irreversibles, Paco, que es que pueden ser irreversibles estos daños. Ojo, que es que eso es lo peligroso. Yo distingo siempre, cuando estoy ante el mal, si es reversible o irreversible. Si es reversible, empeñémonos en erradicarlo, pero si es irreversible, es más peligroso. Bueno, pues yo creo que algunas de las cosas que están pasando pueden tener tinte de punto final, ¿no? Y yo, con eso no quiero ir en contra de lo que he dicho antes, que hay que mantener la esperanza. La utopía más bien que la esperanza, ¿no? Ella está en el horizonte. Se aleja 2 pasos y yo me alejo 2 pasos más. Se aleja 10 pasos más y yo sigo tras ella 10 pasos más. Por mucho que yo pretenda, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Para no estar sentado en el sofá de casa. Para eso hace falta gente con utopía, con ideales. Aunque no lo veas, aunque no lo veremos en esta vida. Pero merece la pena luchar, porque lo contrario que... Y un graffiti que se me quedó grabado en el puerto de Santa María.
Decía, no se me olvida, en la plaza, al lado de la Plaza de Toros de Puerto Santa María, decía, si luchamos, podemos perder, pero si no luchamos, estamos perdidos. Y yo digo, eso es una cosa tan sencilla de entender, que el mensaje de este tipo, si a alguien no le hace por lo menos dudar, pues es que está muy mal. Pues llevas razón, es lo mismo que cuando tienes algún malestar físico, Claro. o tienes alguna enfermedad, la opción entre quedarte en casa o salir. Si te quedas en casa no vuelves a salir. No vuelves. Luego, efectivamente, siempre hay que luchar. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, pues... Por supuesto, con armas de bagatela, es decir, Hombre, claro. nuestra arma principal es la palabra y la pedagogía. Pues cuando estamos manteniendo esta charla, cuando ustedes están viendo esta charla, este programa, el libro se ha presentado en el Hospital Real de la Misericordia en este jueves, que es Día Internacional de la Suegra. Ahora hay Día Internacional para todo. Sí, bueno. Y es de la suegra. Tú tuviste una suegra longeva, ¿no? 105 años. 105 años. 105 años, sí. Murió en su cama, rodeado de su hija, de su yerno y de algún hijo más o nieto más, ¿no? Y bueno, un ejemplo que creo que la cuestión va de ejemplo. Es decir, el tema, no podemos caer en una ética verbalizada, decía de la Cortina, que solo se defienda con palabras. No, hay que defenderla con hechos, con ejemplo. Y es lo único que educa, el ejemplo. Bueno, lo mejor de tu casa, ¿qué es? Este programa se llama Lo mejor de cada casa. Lo mejor de cada casa. ¿Qué es lo mejor de tu casa? ¿Y te refieres a una general, persona? Puede ser una persona, puede ser una situación, Hombre, puede ser un animal de compañía. No, mi compañera del alma, desde hace tantísimo tiempo, nunca violentada, nunca ofendida, nunca, todo lo contrario, es insustituible para mí, para mi vida, y por tanto quiero seguir el resto de mi vida junto a ella. Eso es, por supuesto, es lo mejor de mi casa. Yo no soy lo mejor de mi casa, que duda cabe. Yo no lo soy. Y eso va desde las croquetas hasta los cuidados, hasta el ejemplo y hasta la trayectoria de honestidad 100% y de humildad 100%. Y el apoyo en momentos que no siempre son fáciles, bueno, ¿no? Eso dicen que es cuestión de suerte. Yo creo que es una construcción. Siempre utilizo la palabra construcción, porque todo hay que construirlo. Construirlo quiere decir que hay que emplear materiales, que hay que emplear esfuerzo, que piezas, sigue, continúa, que es un proceso que no es de la noche a la mañana, que no echa un huevo a freír, que todo requiere tiempo, amor, no sé qué, construcción. La paz es una construcción, la ciudadanía es una construcción, la moral es una construcción, y yo creo en los procesos, no creo en el éxito. ¿Qué se podría hacer para que definitivamente se contase en España con una ley de educación estable, consensuada y que contentase o diese respuesta a la diversidad social que hay actualmente en este país? ¿Qué se podía hacer? Bueno, las leyes, yo es que defiendo ahora mismo lo que voy a decir, es que no son ni buenas ni malas, ¿no? Las hacen buenas los que la cumplen, los que la convierten en norma, las que la convierten en principios, en medidas concretas, aquello de Romanones, hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos, ¿no? Son los reglamentos, el escalón, se hace la ley, que es las grandes medidas, pero eso hay que aplicarlo, y eso hay que hacerlo operativo, y eso hay que hacerlo practicable, primero comprendido, luego ejecutable, sin obsesiones. No están las leyes para ser cumplidas a pie de la letra, porque hay un escalón intermedio que es la autonomía de los que están en medio, de los docentes, de las estructuras intermedias, para poderlas desmenuzar y poderlas aplicar. Y hay que ser muy flexible en la aplicación de las leyes. No se puede ser... Entonces yo creo que cualquier ley de las que últimamente hemos tenido en España y que han sido todas censuradas, pero sin haberlas leído, nadie. No lo conocí con la LOCSE, yo defendía la LOCSE y veía a mi alrededor que los que la criticaban no la conocían.
Eso es lo normal en España. Pero Enrique, ninguna ley educativa que hemos tenido ha llegado a desarrollarse totalmente. Ninguna. Porque cada gobierno que llega hace la suya propia, la modifica, claro. No se dotan de medios suficientes para el desarrollo. Claro. Es que ahí hay algo que falla de base, ¿no? Claro. Sí, bueno, falla la voluntad, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ahora se habla imagínate, pues de la enseñanza universal de la educación infantil, como frontispicio, como frase, como meta, pero para llegar a la meta hay que dar pasos. Bueno, pues eso se quedará en el paso 1, paso 2, paso 3, paso 5, pero quizás no veamos completa esas universalidades. Estoy poniendo el ejemplo que me viene a la cabeza, ¿eh? Sí, sí. No estoy poniendo, en fin. Y entonces eso se completará o no se completará dependiendo de la duración de la legislatura, de la alternancia en el poder, del tiempo, de la disponibilidad presupuestaria, de que haya una vuelta atrás con una crisis como la pandemia, que haya o no fondos europeos suficientes. Es decir, que yo creo que en el ejercicio de gobierno hay muchas cuestiones que interfieren la voluntad del legislador y que hace que las leyes se terminen poniendo de pie a medias o no, o regular, y que desde luego que los que la tienen que cumplir la cumplan o no la cumplan, porque la LOCSE fue inédita, no se llegó a aplicar en su parte de propuesta filosófica y diferenciadora de la anterior. La ley anterior, no fue la ley Moyano, precisamente. Eso fue del siglo XIX. La primera ley de educación que hubo. Pues la anterior a la LOCSE, ya no me acuerdo ni siquiera. La de Villar Palasí. Villar Palasí, perdón. Claudio Moyano es del 52 del siglo XIX. Del 19, claro, don Claudio Moyano, mi bisabuelo, don Claudio. ¿Sí, bisabuelo? No, es broma. Bueno, pues entonces yo siempre dije eso, ¿no? Y decir, bueno, existe la ley. Ahora mismo, por ejemplo, los profesores están absolutamente desconcertados. Obligado, entienden ellos que obligado a cambiar la forma de enseñar y de prescindir de los libros, de sustituir los temas por propuestas, de hacer aplicables los conocimientos, le llaman de otra forma. A mí me parece que aplicar los conocimientos es fundamental. El conocimiento por sí mismo no es imprescindible, porque además los conocimientos antes estaban en la escuela, ahora están en las redes. Por tanto, al conocimiento hay que darle un valor, pero un valor relativo en el sentido de que se puede acceder a él de muchas maneras. Pero el profesor está absolutamente preocupado porque cree que hay una ley que le obliga a transformarse en otra persona distinta y en un agente de educador distinto, y a su vez esa neurosis que hay la están transmitiendo al alumnado también, que se encuentra de los nervios también. Los alumnos me llegan, porque tengo muchos nietos, como pueden imaginar, y me llegan de todos ellos noticias de cómo, de qué manera, de tal forma que esta ley nueva pues sí que está creando daño en el sentido mental. Muchos profesores terminan pues dándose de baja, porque no pueden soportar la presión de tener que hacer las cosas teniendo en cuenta tantos parámetros que dice la ley que hay que, y después administrativamente teniendo que consignar tantas cuestiones para el registro de no sé qué, y olvidando lo principal, que es Enrique, una pregunta, ayudar a la gente a formarse. Una pregunta ingenua. No las hay. Bueno, no lo digo entre comillas, con cierta ironía lo de ingenuo. Claro. ¿Por qué en todas partes de Europa, o en la mayoría de las partes de Europa de democracias avanzadas, como se dice hoy día, la izquierda y la derecha logran hacer pactos, dialogan, se llevan más o menos bien, y en España es una utopía? Aquí no hay manera de que izquierda y derecha se entienda. Pues lo que se me viene a la boca como respuesta así corta es pues que aquí todavía hay un fondo, un residuo de guerra civilismo que está vivo, que perdura, ¿no? Es decir, yo veo todavía mucha gente defendiendo cosas del pasado. El pasado no acaba de pasar la página. No sé, y si pasan la página no la han leído. Se pasan páginas pero no se han leído, no se han asumido, no se han reconocido errores, no se han reconocido cuestiones aberrantes como la que fue no solo la guerra civil, que como toda guerra causó muertos en todos los bandos,
sino la posguerra tan larga y la dictadura y todo lo que supuso aquello. Entonces eso ha creado un fondo ahí de personas, de formas de ver las cosas. Por supuesto, si se le alimenta, si se le nutre, si se le proporcionan falsedades, engaños, deformaciones de la verdad, etcétera, pues la gente con las redes. Yo he visto a una persona defender que en una manifestación había habido 5 millones cuando eran 500.000, que son muchos. No, 5 millones porque lo dice determinada red social. Y esa es su verdad y nadie se la va a quitar. Y a otro que le reenvía ese bulo, pues siguen siendo 5 millones. Y al final, es decir, con ese ejemplo quiero decir que las redes contribuyen mucho a mantener ese espíritu de belicosidad, de enfrentamiento, de odio. Yo creo que hay una parte de la población que está enferma de odio, de entrada. Yeah. Y ese odio está alimentado por alguien y por algo, porque no es normal. Luego tú ves la sociedad en general y dices, bueno, pues es una sociedad normal. Y el otro sí, pero hay una parte importante de la sociedad, o sea, una cuota aparte, que tiene una enfermedad que se llama odio. Y eso hay que eliminarlos, porque evidentemente, y eso está en la base de por qué los extremos no se acercan, por qué no se llegan a acuerdos que alguna vez en la historia de España pues se han hecho necesarios, ¿no? Por ejemplo, imagínate, en un tiempo, pues cuando estaba el partido de Ciudadanos, hubo un momento en que estuvieron a punto de crear ahí una unión y tal. ¿Qué España hubiera dado? Diferente de la que siguió. ¿Por qué no se dio? Pues a lo mejor alguno quiso, no se conformaba con ser el subalterno, sino con ser el mandamás, en definitiva, ambiciones, el poder. Enrique, España se rompe. ¿Eso es alarmismo o realidad? Sí, alarmismo puro, para mí, mi opinión. Lleva mucho tiempo rompiéndose, yo no la he visto rota. Sí es verdad que España, como tiene una formación política como diversa, en el sentido de que no es verdad que hubiera una España siglos atrás, sino que se formó a partir de la inclusión, la anexión de los reinos que siempre ha habido, y que la gente no tiene a veces memoria o no tiene conocimientos previos para entender. Nosotros manejamos siempre la idea de que para todo hace falta tener conocimientos previos. Pues si tienes conocimientos previos, nuevos conocimientos no los vas a poder integrar y entender, ¿me entiendes? Serán titulares, pero tú no entiendes por qué. Hay que ir a la memoria, al pasado, a los conocimientos previos. Y yo no conozco mucha gente que los tenga, Se estudian muchas cosas, pero no. En definitiva, en España falta más conocimiento, más memoria histórica para entender lo que ha sido antes España y lo que es. Y yo creo que algunos pueblos de España lo están entendiendo bien, y es que dentro de la unidad cabe la diversidad. Claro. Y lo están entendiendo bien, y algunos incluso barriendo para adentro, y aprovechándose de la federación, porque España para mí es una federación de pueblos, un régimen autonómico, pero eso es una palabra de la Constitución, pero funciona como una hermandad de pueblos, y algunos están barriendo para adentro, y a lo mejor a otros le hace falta más solidaridad entre los pueblos, que es lo que quizás falte, la confederación. Total, habrá que repartir no café para todos y escoba para todos. Sí, para barrer. Que todo el mundo pueda barrer un poquito. Que la tarta se reparta mejor. Estamos casi terminando, pero siempre al final me gusta que la persona que nos visita nos recomiende un libro que haya sido importante en tu vida. Pues un libro que yo hace poco tiempo en mi vida, aunque recuerdo con especial interés de los leídos, bueno, leo algunos sobre el planeta Tierra que me interesan. Blues para un planeta Tierra. Blues son un canto triste, apagado, mortecino, que acompaña al final de algo. Pues se han escrito libros, ese Blues para un planeta Tierra, para el planeta Tierra, que lo recomiendo. De ausencia y extravíos, que ya el nombre, que Yayo Herrero, que escribe sobre también, siempre son reflexiones sobre un mundo que no nos gusta, ¿no? Y que podíamos entre todos intentar mejorar, ¿no? Pero también Los amnésicos, de una tal Christine Schwab, alemana,
que piensa o repiensa sobre ellos mismos, los alemanes, en qué medida colaboraron en no erradicar del todo o en terminar aceptando el régimen extremista que supuso el régimen nazi. Me ha parecido muy interesante, y cómo todo, y que lejos de haberse perdido aquello, pues están renaciendo en muchos pueblos esas ideas que me parecen aborrecibles, ¿no? Y desde luego que conducen a un mundo peor. ¿Una película? No mires arriba. No mires arriba me impactó, como dicen ahora, no me gusta repetir palabras que son que estén muy manoseadas, ¿no? Me llegó, me tocó. ¿Por qué? Porque la recomendé mucho cuando la vi, porque se trata de que una gente de ciudadanos de Estados Unidos que ven que va a caer un meteorito y que va a acabar con la Tierra. Y claro, cuando lo ven ellos como científicos, quieren a los demás anunciarles esa llegada y hacerles temer por su futuro y tal. Y la gente, en lugar para el meteorito, pues sigue haciendo su vida normal, sabiendo que van a ir al abismo. Y yo pues lo he querido trasladar a estos tiempos en los que yo estoy convencido de que vamos, si no corregimos el rumbo, podemos ir a un abismo. No el planeta, que puede seguir rodando, sino el género sapiens, los que estamos aquí ahora mismo. Vamos, que vamos a ser como los dinosaurios. Sí, puede ser. Aproximadamente. Perfectamente posible. ¿Una música? Pues música no soy yo muy músico, y para recordarla, pues siempre me gusta la música de los años 80, genéricamente, la verdad. A mí con esa década me identifiqué, y con esa década me he divertido, con esa música, y la verdad es que prefiero la música de esto de grupo. La década de los 80 nos cogió con muy buena edad. Con la mejor de ellas. Entonces, claro, por eso la recordamos, ¿no? Bueno, Enrique, léenos algunos otros fragmentos de tu libro. Bueno, pues muy poco, porque yo sé que la gente no, esto de continuamente estar escuchando. Yo he llegado en esta mesa, en esta televisión, que es la televisión de Marbella de toda la vida, pues a estar solo en un programa. Dice que a propósito de esto de que decía Jesucristo que él era la voz que clamaba en el desierto, pues yo creo que a muchos científicos ahora mismo les pasa lo que a Jesús, que están clamando en el desierto, pero parece que en el desierto no hay nadie, no le hace caso a nadie, ¿no? Le pasaba a Jesús de Nazaret lo que ahora le pasa a los científicos, que analizan el comportamiento del planeta, que son muy pocos quienes le hacen caso y parecen predicar en el desierto. Acaba de hacerse público el panel científico sobre cambio climático, que lanza un ultimátum a la Tierra, y diciendo que ahora o nunca, que la temperatura de la Antártida haya superado los 40 grados, y los científicos no salen de su asombro. Confieso que no soy religioso, pero sí creo en este tipo de profetas como Jesús de Nazaret, a quienes muy pocos escuchaban. Sí, tenía sus seguidores, pero muy pocos. Minoría, como decíamos antes. Como tampoco creo en la Iglesia, pero sí creo en el Papa Francisco, cuya voz no se difunde lo que debiera, ni siquiera dentro de su propia curia. Vean lo que decía Jesús de Nazaret acerca del fin del mundo. Es decir, esto está en los apóstoles. Habrá guerras y rumores de guerras, señales arriba en los cielos y abajo en la tierra. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. Habrá terremotos tremendos en diversos lugares. Los mares se saldrán de sus límites, y entonces aparecerá la gran señal del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 14. Tremenda la premonición de este hombre hace más de 2000 años. La activista y científica Yayo Herrero cuenta en el prólogo a un libro Biblia para ecologistas, que recomiendo, llamado El otoño de la civilización, de Juan Bordera y Antonio Turiel, una historia relacionada con Julio Anguita, a quien le hablaba en una entrevista de su pasión de Julio por Jesús. Decía, fíjate, le decía Julio Anguita a Yayo Herrero en una entrevista, fíjate, Yayo, Jesús echa a los mercaderes del templo al latigazo, les dice a los ricos que antes de que ellos entren en el cielo pasará un camello por el ojo de una aguja, hace crecer los panes y los peces para los pobres, es amigo de sus amigos, multiplica el vino para que la fiesta sea posible, y también habla de justicia, de reparto, de amor. Ese Jesús, al que parece que la gente más humilde escuchaba embobada, es sin embargo apresado, humillado, torturado. Pilatos no encuentra delito en él,
pero para quitarse el marrón de encima da a escoger al pueblo entre Jesús o Barrabás. Imagina, le decía Julio a Yayo, la soledad terrible de Jesús de Nazaret cuando el pueblo elige indultar a Barrabás y condenarlo a muerte a él, y muchos de los suyos callaron. Hasta ahí llegó. Pues queda demostrado que Enrique, además de leer los libros que he dicho anteriormente, lee los Evangelios también, el Nuevo Testamento. Enrique, mucho éxito con ese libro. El éxito es de todos. El éxito yo creo que está en que sea útil a personas que lo lean. Eso es. Y seguramente que a más de uno y de una le va a hacer pensar. Poquito a poco, hay que leerlo poquito a poco, sorbito a sorbito. Defiendo para la vida lo mismo, nada de atracones, sorbito a sorbito. Y cada día una dosis. Pues te deseo que imites a tu suegra y que llegues a los 105. Bueno, eso es mucho, Paco, no aspiro a tanto, pero bueno. Por lo menos a los 100. Y la calidad, con calidad, ¿no? Lo digo para que me invites a tu cumpleaños, con la tarta. Muchas gracias. Enrique, gracias. Si tú te invito porque tú también estás. Claro, por eso digo. Muy bien dicho. Pues esto ha sido todo por hoy. Hemos estado hablando con Enrique Monterroso. Su libro está al alcance de todos. Cómprenlo, léanlo y si pueden, coméntenle al autor qué les ha parecido. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias a ustedes. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa